Bien, estaba diciendo, vamos ahora a considerar otro problema antes de pasar al movimiento circular. Vamos a considerar el movimiento bajo la acción, un movimiento bajo la acción de la gravedad y además añadiremos y rozamiento con el aire. Rozamiento con el aire. Y ya veis que con vosotros voy a dar en este problema un pequeño paso más hacia. ¿Y cómo va a ser ahí? Depende, pues como es lo mismo que en el problema en una dimensión. Podría considerarlo lineal con la velocidad, ese término, o proporcional a la velocidad al cuadrado. El problema que se puede integrar a mano es proporcional a la velocidad. Entonces vamos a considerar un término que es el rozamiento proporcional a la velocidad. La velocidad que tiene el cuerpo dentro del aire. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a expresar esa aceleración? Pues va a ser g, ese es el primer término, bajo la acción de la gravedad. Fijaos que son vectores, no estoy poniendo aquí a igual a menos g, sino a igual a g. Y ahora tengo que ver que es un rozamiento, es decir, que ralentiza el movimiento. Ahora sí tengo que considerar, es un término aquí que va contrario a la velocidad. Fijaos que aquí el signo menos significa que va a tener la misma dirección, pero sentido contrario a la velocidad. Proporcional, la constante de proporcionalidad es b. Lo mismo, o sea que se parece mucho, ¿no?, al caso que teníamos en una dimensión, pero ahora estamos en dos dimensiones. O sea, en una dimensión tenía a igual, ¿no?, a g menos b por v. ¿Recordáis que utilizaba esto? Bueno, pues aquí tenemos, insisto, el signo menos en este término significa que se opone a la velocidad, lo cual es lógico, ¿no? Digo yo, ¿o no? ¿No es lógico? Muy bien, y el problema es hallar vamos a, por lo menos, a dejarlo si no resuelto, porque es integrar, si lo hemos integrado en una dimensión, integrarlo en dos dimensiones es similar, pero por lo menos dejar las ecuaciones para que os deis cuenta de eso y decir, pues sí, yo podría resolver esa integral porque ya la hemos hecho. ¿Entendéis? Y os mostraré el movimiento, creo que el otro día lo mostré resuelto con el ordenador. Entonces vamos a ponernos ahora el sistema de referencia. Es decir, que lanzamos un objeto por ejemplo desde el origen con esta velocidad v sub 0, y ya digo, por simplicidad, pues tomo el origen de coordenadas, es decir, que R0 es igual a 0. Claro, si no hubiese el rozamiento con el aire es una parábola. Perfecto. Por aquí. Pero si uno piensa que roza con el aire, desde luego va a golpear en el suelo en un punto antes. Es decir, que el alcance va a ser menor. Bien, G está puesto de esta manera. Es decir, que el vector G será menos G por el vector unitario J. Solo tiene una componente 0 en X y una menos G en Y. De las dos maneras lo podemos ver. Bien, eso significa que la aceleración
la componente x de la aceleración, será 0, la componente x de g, 0 menos b por la componente x de la velocidad que tenga pues, en el instante considerado. Si está en este punto o en este punto, tiene una velocidad, por lo tanto tendrá una componente general x, esa velocidad. Claro, este problema contiene el problema en una dimensión. Si nosotros lo hacemos con las condiciones iniciales correspondientes, pues este problema se reduce a este otro. Bien, es decir, que me queda menos d por vx. Y la coordenada y tendré menos g menos b por v. Vamos a ponerlo en otra pantalla. Fijaos que aquí otra cosa, que no habéis abierto la boca y decir, un menos g, cuando había puesto antes en una dimensión, yo recordaba g menos b por v, ¿no? Ahí alguno podía haber dicho, parece que es diferente. No, pero recordad que en ese problema yo ponía el sistema de referencia, el eje, digamos, era un movimiento rectilíneo y decía el sentido positivo era apuntando hacia abajo. No se os olvide que en esta ecuación, en esta fórmula, ya teníamos incluido el sistema de referencia. Por lo tanto, aquí, como veis, estoy escogiéndolo en sentido contrario. Bien. ¿Y ahora qué más sabemos? Queremos la velocidad. Sabemos que esto es el cambio en la componente x de la velocidad con respecto al tiempo, y ahí es el cambio de la componente y de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, que tendremos aquí menos vx menos g menos b por v. Estas son ecuaciones. ¿Lo podemos resolver? Es decir, ahora el problema es, ¿podemos llegar a vx del tiempo, vi del tiempo? La respuesta es sí, ¿no? Yo creo que se ve bastante claro. Vamos a ver para la componente x. Fijaos que en este problema para que penséis un momento, si yo cambio por el cuadrado de la velocidad, en algún momento os diré ahora cuánto, ¿no? Lo deje planteado, pero lo voy adelantando. ¿Qué ocurriría si ese rozamiento fuese proporcional al cuadrado, en módulo fuese proporcional al cuadrado de la velocidad? Se opone al vector velocidad, pero en su módulo es el cuadrado. Bien, o sea que tendríamos aquí, separamos las variables, de variables. Esto es cierto, y para la componente y pues tendríamos una cosa parecida. Con las condiciones iniciales. Ahora, claro, tenemos que considerar más en la velocidad. Ahora, pensad, con este problema estoy pensando en el meteorito ese. Cómo han reconstruido, es decir, con qué velocidad, cómo ellos podían saber, a partir de fotos o de películas, con qué velocidad se acercó a la Tierra, antes de... O sea, que el problema es justo el contrario al que estamos haciendo nosotros. Yo digo cuál es la velocidad inicial y ver la trayectoria. Ahí tengo la trayectoria, hallar cuál es la velocidad. ¿Cómo sería? Aquí estamos integrando. En ese otro problema en teoría es todavía más fácil. ¿Por qué? Porque es derivando. ¿De acuerdo? O sea que si yo tengo la trayectoria, quiero hallar la velocidad, derivo. Quiero hallar la aceleración, derivo otra vez. No digo que sea tan fácil, porque claro, el rozamiento con el aire
depende de a qué altura, es decir, qué densidad tiene el aire, o sea, que es un problema complicado. Pero bueno, en primera aproximación os dais cuenta de por dónde van los tiros, nunca mejor dicho los tiros en este caso, por dónde van los meteoritos. ¿Cuál es entonces aquí? Para el tiempo t0 hasta un tiempo t, aquí tendríamos v0x hasta un vx, y aquí tendríamos 0 hasta un tiempo t, y aquí desde un v0i, la componente i hasta... ¿Se puede integrar? Sí. ¿Se podría integrar esto? ¿Qué creéis? ¿Por qué no decís nada? Así no. ¿No lo veis? Que estaba haciéndolo adrede para volver otra vez a lo mismo. Así no. O sea, copiáis como locos. ¿Veis qué fácil es? Así no se puede. Sí, esa relación era correcta, pero no podía seguir más allá porque Vx dependía del tiempo y Vi dependía del tiempo. Esta sí. Es decir, que lo que hay que hacer es la separación de variables correctamente. Teníamos aquí menos, el signo menos B por Vx. Podemos poner aquí. Aquí sí están bien separadas las variables. V0x, no Vx0. Para la coordenada y tendríamos V0i, esto V, aquí tendríamos la de V. Aquí fijaos, ya estoy obligado a poner menos G, menos B por V. Así, sí, están separadas. Correctamente. De la otra manera, pues nos encontrábamos con el mismo problema que tenemos, ¿eh? Como veis, a la derecha es inmediato y a la izquierda tenemos un logaritmo neperiano. Es decir, que a partir de ahora, a partir de este punto, puntos suspensivos, lo termináis, hacéis esta integral y ya tenéis el resultado de Vx en función del tiempo. ¿Está claro? Y luego sería darle otra vez otra vuelta de tuerca si queremos la posición. ¿Entendido? ¿Alguna duda sobre esto? Y el resultado de hacerlo lo teníamos el otro día, os lo había mostrado, si no me equivoco, aquí, en este archivo. Voy a hacerlo más grande. Para que veáis bien las ecuaciones. Aquí ya voy directamente a buscar la posición. Como veis, utilizo esta función que es n de solf. Esa es la numérica. En el aula de informática, para aquellos los que vais, pues veis que estamos utilizando este tipo de funciones para resolverlo. O sea, que lo estoy resolviendo numéricamente. Tiene solución algebraica, ¿eh? Esta n es de numérica. La ecuación para el eje x. Pues tengo la aceleración, la derivada segunda de x con respecto al tiempo dos veces, igual a menos b por la componente x de la velocidad, que es la derivada de x con respecto al tiempo. Para la componente y,
componente y de la aceleración, que es la derivada segunda de la componente y de la posición, con respecto al tiempo dos veces, tiene que ser igual a menos, estoy utilizando el mismo sistema de referencia, menos g, 9,8, menos b, por la componente y de la velocidad en ese instante. Es decir, la derivada de y con respecto al tiempo. Condiciones iniciales. Para la posición, parte del origen, x e igual a 0, en el tiempo t igual a 0. Condiciones iniciales en la velocidad. Lo lanzo con una velocidad en módulo v que forma un ángulo θ con respecto al eje x. Entonces tendremos v coseno de θ, v seno de θ. Ahí veis que pongo degree, es para transformarlo en radianes, porque la función coseno y seno trabaja con radianes. Y ahora alguien preguntaría, si tiene curiosidad, de decir, bueno, la integración es una integración numérica, es decir, que va paso a paso hasta que yo le digas, desde un tiempo 0 hasta tantos segundos, lo que yo quiera. Pero le voy a decir, para la integración, en el momento, fijaos la condición, le digo, cuando se produzca un evento, un suceso, ¿qué suceso? Cuando llegue al suelo, está sobre un suelo horizontal, pues digo, cuando llegue al suelo, me dices cuál es el tiempo t final, end igual a t, y me paras la integración, stop integration. Me lo resuelves para x y para y, y desde un tiempo t podría haber puesto infinito ahí. Puse 10 por poner un número lo suficientemente grande. Y ahora el problema es simplemente dibujarlo. Para dibujarlo, lo que utilizo es, fijaos que esa es la forma, esa es la forma, lo que obtengo de aquí es lo que comentamos el otro día, era la forma paramétrica. ¿No? Lo que obtenemos es, la forma paramétrica de la trayectoria, no la explícita. La explícita me refiero a y en función de x. El otro día vimos que para el tiro parabólico, sin rozamiento normal, al que estáis acostumbrados, pasar de la forma paramétrica a la forma explícita pues era chupado, no tenía ninguna dificultad. En este caso aviso que no sería tan fácil, porque si uno lo intenta hacer no es, digamos, no es inmediato precisamente. Lo digo por si alguno lo intenta en casa, lo cual sería una muy buena señal, es decir, y se encuentra con que, pues ya le aviso que no se preocupe, digamos que lo puede ver así como, es decir, ¿y ahora qué? No se preocupe, no, que no siga en ese momento. Bueno, y aquí lo único que le digo es, ya que tengo la forma paramétrica, utilizo una función, el plot, ya habéis visto que lo hemos utilizado para la forma explícita de una función, aquí, simplemente le tengo que dar la coordenada x y la coordenada y. Las soluciones las llamaba xsol e isol, si veis aquí. Xsol e isol. De solución, no del sol. Y le digo, represéntamelo desde t, desde 0 hasta, fijaos, el tiempo que me acaba de dar la integración. Porque si no, es cómodo esto porque no tengo yo que hacer el cálculo. Me lo da directamente el ordenador y me queda ya bonita la representación gráfica. Aquí le digo que me haga el dibujo de una manera y ya está. Como veis, aquí este número corresponde al tiempo. Digamos, el título del dibujo es simplemente para que me dé el tiempo que tarda en tocar el suelo. Puedo cambiar cuál es desde un valor máximo, con qué ángulo disparo yo. Como veis, se queda la gráfica justo en el punto donde toca el suelo. Aquí sería este parámetro b es 0 en este caso, el valor inicial.
Pero si yo lo voy cambiando, por ejemplo, para esta condición, ¿no? Pues lo que vemos es precisamente como... Además, veis no sé si yo creo que se puede apreciar sobre todo cuando B es muy grande. Si os fijáis un poco en la gráfica, hemos pasado de tener una parábola que es simétrica frente a su eje vertical, ¿no? Ya las ramas aquí en esta trayectoria no son iguales, izquierda y derecha. Si nosotros nos fijamos en una recta que pasa justo por el máximo de la trayectoria vertical, a la izquierda y a la derecha no tenemos la misma forma. Aquí es más vertical que aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues pensad cómo tendríamos que hacer esto. Lo estoy dejando ahí, para que quede grabado y podáis verlo tranquilamente en casa. Pensad qué es lo que tendría yo que cambiar aquí. Pensad qué es lo que tendría yo que cambiar aquí si lo que yo buscase es un movimiento que es ralentizado no por la velocidad en módulo, sino por el cuadrado de la velocidad. Es resolver, o sea, esto sí que es cómodo, porque es simplemente llegar a las ecuaciones, es decir, cómo es la aceleración componente X y componente Y. Y luego darle las condiciones iniciales y ala, tú mismo, hazlo. ¿De acuerdo? Por eso puedo estudiar movimientos. Esto, por ejemplo, este se podría hacer a mano, del todo. O sea, ya habéis visto que os lo he dejado ahí hasta la velocidad. Lo de la posición ya es, digamos, integradme si queréis en casa la velocidad, pero no paséis a la posición, es decir, a la coordenada X e Y ya no lo intentéis. Sale, digamos, tiene solución algebraica, pero ya os digo, no la intentéis, no perdáis el tiempo en resolver esas integrales. Si es necesario, y yo tengo curiosidad para ver cómo os manejáis, entonces, como tengo el aula de informática, pues en ese caso podríamos hacerlo. ¿Entendido? ¿Veis algo que, digamos, aquí querráis alguna explicación un poco más detallada de esto que estoy poniendo? A diferencia de lo que llama la atención es, lo hemos hecho en el aula de informática en una dimensión. Cuando pasamos a 2 dimensiones o a 3 dimensiones, realmente es añadir ecuaciones para cada una de las coordenadas, sin más. No tiene mayor problema. ¿Está claro? Bien. En este problema se vería una cosa muy bonita que podríamos estudiar, pero no quiero hacerlo hoy. En todo caso, si lo deseo, lo haré en el aula de informática, que es ver que en presencia del aire hay una distancia, es decir, yo lanzo con una cierta velocidad y no voy a poder lograr una distancia mayor de, por mucho que cambie el ángulo, digamos, está limitado, el rozamiento del aire me limita el movimiento. Eso lo veremos a lo mejor, ya digo, en el aula de informática. Si el rozamiento fuese, antes de pasar, ahora es lo último, proporcional en módulo al cuadrado de la velocidad en módulo, estoy poniendo, la expresión sería, a ver si alguien me lo dice, tengo la gravedad, G, se opone un signo menos, una constante de proporcionalidad, si queréis la llamo igual, B. Pensad que ahora las unidades serían diferentes de B que antes, no es el mismo B, no puede ser el mismo B. Y ahora, digamos aquí, ¿cómo lo expresaríais? Ese es, digamos, realmente aquí hay 2 momentos la dificultad. Aquí en este problema es la dificultad, cómo expreso yo esto, y luego integrarlo. Si lo hago con el ordenador es muy fácil, pero hay que poner bien esta expresión. ¿Cómo la pondríais? Fijaos, que tenga que cumplir, sí, os he ayudado un poco. La dirección, o sea, el rozamiento tiene una dirección que es la misma dirección que la del vector velocidad. Se opone a la velocidad, o sea, tiene la misma dirección, sentido contrario.
es lógico. Y ahora estaba diciendo, y el módulo es proporcional al cuadrado de la velocidad. Eso es lo que expresaba aquí. Falta donde tengo ahí la interrogación. Antes veíamos que yo ponía menos b por v. Esto cumplía, a lo mejor lo habéis escrito sin fijarse uno mucho, decir, cumple las condiciones en el problema anterior, tiene la misma dirección ese término que el vector velocidad, sí, tiene sentido contrario, sí, si no menos, y en módulo es proporcional al módulo de la velocidad. ¿Qué creéis? Sí, ¿no? Entonces ahora, en este caso, ¿cómo lo tendríamos que poner? Estoy tentado aquí en dejarlo así o ponerlo. Depende de un poco de cómo... En teoría lo debería dejar. Y en algún momento comprobar si lo habéis pensado. Esa es la teoría. Eso es lo que me está pidiendo el cuerpo, así a gritos. Por otro lado, hay gente que me da, digamos, que veo que sí tiene interés y a lo mejor pues no tienen el nivel suficiente y me da un poco así de en teoría he dado todo, es inmediato. A ver, que me conteste alguien cómo tengo que escribir eso. Y así ayudamos al resto. Si os parece bien. Tiene que cumplir todas esas condiciones. Antes lo cumplía. ¿Y ahora? Pensadlo un minuto. Tranquilamente. O sea, ahora no es... Tranquilamente, habladlo entre vosotros un minuto. 2 minutos. Sí. ¿Sería el módulo del vector de velocidad al cuadrado por la dirección? Bueno, dímelo, yo escribo todo lo que me pongas aquí. Me has dicho el módulo del vector velocidad al cuadrado. Ya te lo he escrito. El módulo por el vector de la dirección. Bueno, dime cómo lo escribo eso. Tú me lo dices y yo lo escribo. Pero me tienes que decir exactamente lo que hay que escribir. O sea, yo ahora mismo no sé nada. Yo escribo exactamente lo que me digáis. Yo os digo, eso sí, luego me pongo en modo de decir sí, no. Vale. O sea, Sería la velocidad, el módulo de la velocidad sin el cuadrado. ¿sin el cuadrado? Por la velocidad del vector de velocidad. Muy bien. Estupendo. ¿Tu nombre es? Guillermo Molina. Guillermo. Muy bien, Guillermo. Ya te había apuntado, creo. Hoy es 18. Muchas gracias, Guillermo, por participar. ¿Lo veis todos? Cumple tan sencillo. A lo mejor alguno lo tenía y ha dicho, ¿y por qué no habría abierto la boca? Ese es su problema. No es nuestro problema. Yo, así, a ver si os animáis. O sea, fijaos que nos queda todavía un montón de tiempo por aguantarnos, espero que en el buen sentido. Entonces, vosotros decidís. Hombre, yo ya he dicho que sí. La verdad tenía que haber dicho, vosotros decidís, ¿esto está bien o no? Cumple que eso es proporcional o sea, la dirección y el sentido, está todo bien. La dirección del vector velocidad, sentido el menos, eso lo habíamos ya puesto. Es decir, y ahora este vector, ¿qué módulo tiene? Pues es el módulo de la velocidad
Claro, y el módulo, o sea, esto es un escalar v, que es el módulo de la velocidad, y esto tiene como módulo la velocidad, por lo tanto, es v cuadrado. Por ahí van bien los tiros cuando decía v cuadrado, fijaos, decía vuestro compañero, ahí estaba yo esperando, sí, cerrad cuando paséis, lo único, por favor. Estaba esperando a ver cómo me expresa dijo la dirección del vector velocidad. Y yo dije cuando hablaba de vectores unitarios, los vectores unitarios lo que nos dan es precisamente esa información acerca de direcciones en el espacio. Entonces podía haberme dicho pues un vector unitario en la dirección del vector velocidad y haberse acercado un poco más todavía. Esto es un vector unitario, sería esto, ¿no? Por decirlo así, que es justo lo que acabas de poner, de decir tú. ¿Estamos de acuerdo? Lo veis a lo mejor así, ¿no? Es decir, tiene que ser proporcional al módulo, proporcional al cuadrado del módulo de la velocidad, v cuadrado. Y ahora la dirección y el sentido. Tiene que ser un vector unitario. Con la dirección del vector velocidad, ¿cómo lo hago unitario? Dividido por el módulo y liquida. Bien, pues entonces tenemos como expresión, gracias a Guillermo, pues completado v. Y ahora os daréis cuenta inmediatamente de la dificultad que conlleva, o sea, este pequeño matiz, que es acercarnos realmente un poco más a la realidad, para decir la verdad, sí, para muchos problemas. Es decir, esto lo podríamos resolver, o sea, sería un problema en el cual Miguel me lo podría preguntar, decir, ¿cuál es la velocidad después de tantos segundos? Respuesta, no. No a boli, sí a máquina. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Otra vez componente X y componente Y. Tendríamos para la componente X, tendría AX igual 0, la componente X de la aceleración, menos B, V, módulo de la velocidad, y ahora la componente X de la velocidad, Vx. Y ahora para la componente Y, AI igual a menos G, menos B, V, el módulo de la velocidad, por VI. Pero claro, el módulo de la velocidad es la raíz cuadrada de Vx cuadrado más VI al cuadrado. Lo veis todos, ¿no? Es decir, que tendríamos aquí, para el término menos b raíz o Vx al cuadrado, VI al cuadrado elevado a un medio por Vx. Aquí tendríamos menos g, menos b, Vx al cuadrado, VI al cuadrado elevado a un medio por V. Esto sería naturalmente la derivada de Vx con respecto al tiempo, y esta sería la con respecto al tiempo. Y ahora uno se pregunta, ¿esto lo puedo yo resolver, digamos, por separado? Antes teníamos dos ecuaciones, pero que realmente era como si fuese una. Yo me encargo de una y luego me encargo de la otra. Pero aquí os dais cuenta de que este sistema se llama o se dice está acoplado. La coordenada X y la coordenada Y, es decir, que yo para integrar en la dirección X necesito algo de la Y. ¿Y cómo voy a llegar? Digo, vale, necesito la velocidad según el eje Y, pero entonces tendría que integrar esto, ¿vale? Integro esto, pero necesito la coordenada X. A eso se refiere a que tengo un sistema de ecuaciones acopladas, a diferencia del caso anterior. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto a mano, como veis, no os lo podría poner. Pero a máquina es exactamente lo mismo que teníamos antes, simplemente introduciendo, modificando las expresiones correspondientes. Pues por lo que teníais, a la izquierda tendríamos x dos puntos igual a menos b, paréntesis, x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, cierro paréntesis, elevado a un medio por x punto, ¿no? Vx. Y ahora para la y,
y 2 puntos igual a menos g menos b, abro paréntesis, x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, cierro paréntesis, elevado a 1/2 por y punto. Le doy a la tecla, con las condiciones iniciales no hace falta que las cambie, y el problema estaría resuelto. Por lo menos veríamos muy bien la trayectoria, la podríamos representar. Ahora voy a terminar con esta, digamos, con lo que es el tiro parabólico, si pasara al movimiento circular. ¿Algo que os, digamos, que nos permita dormir esta noche, que queráis preguntarme ahora? Dificultades, si no me decís que yo sepa, nadie me ha dejado ninguna duda en Moodle, por ejemplo. ¿Entendéis? Es así de sencillo. Si no me mandáis, si sois tan tímidos, decir, bueno, pues se lo mando por correo electrónico porque no quiero que el resto de compañeros me vean en Moodle ahí poniendo preguntas. Bueno, pues, digamos, sois, iba a decir pardillos de primero, os permito decir, no tengáis miedo, no pasa nada. Romped el hielo porque alguna vez tendréis que hablar delante del resto de compañeros, ¿entendéis? Pero bueno, yo no he recibido ni correos y en Moodle, pues hasta 10 minutos antes de venir aquí tampoco he visto nada. Por lo tanto, no hay ninguna duda, está todo perfectamente, ¿no? El mundo sigue girando perfectamente. Sí, eso no quiere decir que, por favor, ponedme las dudas. O sea, no quiere decir que ahora el que no me haya puesto dudas ya, que no me las pregunte. Por favor, hacedlas. Bien, intentad, ahí por ejemplo es un buen entrenamiento. En lo de las dudas, tener que sentarse, es un trabajo. O sea, si os dais cuenta es un trabajo de decir, ¿cómo escribo yo la pregunta? Es decir, y ahí tenéis que pararos a pensar y releer lo que estáis preguntando. Y ahí os daréis cuenta a lo mejor de decir, ¿por dónde van los tiros? O sea, no digo que sea fácil plantear una pregunta, sobre todo si hay que ponerla por escrito. Nunca lo he dicho. Pero está bien que aprendáis también a hacer eso.